Caminemos hacia la Pascua, un espacio que nos acerca a la celebración de cada uno de los días santos de la Semana Mayor. Realización: Arquidiócesis de Medellín, con el apoyo de las emisoras que hacen parte de la Alianza Pastoral de Radio Católica Arquidiocesana. Un día como hoy, hace 1990 años, Jesús estaba preparando para celebrar una cena con sus amigos y vivir así entonces el inicio del tiempo de la Pascua. Hoy, miércoles santo, yo quiero darles la bienvenida a todos ustedes, queridos oyentes, que nos han venido acompañando en estos especiales que hemos titulado Caminemos hacia la Pascua. Y tengo conmigo un grupo de invitados muy especiales a quienes quiero presentarles de antemano. El primero de ellos es el padre Juan Guillermo López Tapias, delegado para la vida litúrgica de la Arquidiócesis de Medellín. Un cordial saludo para todos. Es de verdad para mí también un motivo de gran alegría poder estar compartiendo este espacio donde vamos a tratar de profundizar en el sentido propio de estos días santos. Muchas gracias, padre Juan Guillermo. También les presento a la señora Nancy Dalí Colorado, que es una mujer dedicada a la catequesis. Nancy, un saludito muy especial para ti. Gracias, padre. Para mí una alegría estar acá compartiendo con todos. Y sí, sobre todo mirando cómo esos temas tan importantes como es vivir toda una celebración de Triduo Pascual, de lunes, martes, miércoles, nos pone en sintonía de ver cómo estamos preparándonos para vivir ese gran acontecimiento. También está con nosotros en este especial Jorge Mario Vázquez, un amigo especial, un hombre de fe que ha querido acompañarnos en este tiempo también de preparación para vivir los misterios de la Pascua. Jorge, bienvenido. Padre Alejandro, muchísimas gracias por la invitación y bueno, como han dicho los demás invitados, es realmente especial compartir un espacio de reflexión en la vivencia de la fe del tiempo pascual que se avecina. Así es, y bueno, finalmente no es el menos importante, pero estaba de último en la lista Alejandro Usma, que también es un amigo cercano de la Arquidiócesis de Medellín y que pues seguramente muchas veces lo han escuchado en otros programas de radio. Alejo, bienvenido. Muchas gracias, padre Diego. Saludo a todos los presentes en la mesa y a ustedes, las personas que nos escuchan. Qué rico compartir en estos raticos con la fe y la espiritualidad de nuestra Pascua. Bueno, y estos programas que hemos venido realizando en estos días de la Semana Santa son transmitidos gracias al apoyo de la Alianza Pastoral de Radio Católica de la Arquidiócesis de Medellín, una red de emisoras que se dedican a publicar, a promover también contenidos de fe. Este programa también pueden escucharlo en el canal de Spotify de la Arquidiócesis de Medellín. Alejandro, yo quisiera darte la palabra para que nos cuentes un poquito qué es lo que hoy celebra la Iglesia en este día miércoles santo. Hay que recordar o partir de cómo cuenta la Iglesia y su liturgia el tiempo y los días, y saber que el vértice principal es la celebración de la Pascua del Señor de manera solemne cada año, pero que de algún modo cada domingo que los cristianos celebramos, estamos celebrando ese inicio del ciclo pascual, por así decirlo, semanalmente. Las grandes solemnidades es lo que está primero en la liturgia de la Iglesia. La más grande de todas es la Pascua, la resurrección del Señor, lo que celebramos el día de su gloriosa resurrección. Y cada semana nosotros conmemoramos ese mismo acontecimiento cuando nos reunimos el domingo en el templo, en familia, para celebrar la Eucaristía. A partir de allí la Iglesia tiene otras formas de dividir su tiempo, los grandes tiempos o ciclos litúrgicos. Ya sabemos cuáles son la Cuaresma, la Pascua, el Adviento y los dos grandes bloques del tiempo ordinario. Ese, por ejemplo, sería tema para otro programa porque es muy interesante. Pero ahí llegamos a la unidad, por así decirlo, más pequeña, más básica de la división litúrgica del tiempo en la Iglesia, y es los días de la semana, los días entre semana que se llaman ferias. Las ferias, si no son de dos grupos que son muy importantes y se llaman privilegiadas, que son en Adviento y justo en Semana Santa, deben ceder su lugar a las memorias obligatorias, a las fiestas y a las otras solemnidades. Ahí sí, entonces vamos a las ferias privilegiadas. Estamos enfrentándonos hoy, miércoles santo, al tercer día que se llama en la Iglesia, en la liturgia de la Iglesia, Feria Privilegiada de Pascua, de Semana Santa. Son dos grupos de ferias privilegiadas, las que van del 17 al 24 de diciembre en Adviento, y estos 3 días, lunes, martes y miércoles santo, incluso con parte del Jueves Santo incluido.
Y se llaman privilegiadas porque por la importancia que tienen en la liturgia, en la espiritualidad, en el ritmo celebrativo de la Iglesia, esas no pueden ceder su lugar a otras celebraciones, ni a las memorias de los santos, ni a nada más, porque tienen la función, por así decirlo, pedagógica dentro del ámbito de la liturgia de prepararnos para lo que viene. Si hablamos del Adviento, entonces son las ferias del 17 al 24 de diciembre las que el ritmo de la liturgia nos va llevando dentro de una especie de espiral espiritual y pastoral a prepararnos de inmediato a la celebración del nacimiento del Señor. Y si es en estos 3 días que estamos viviendo, estas 3 ferias privilegiadas tienen la función, por así decirlo, espiritual, pero también catequética, pastoral, litúrgica, de prepararnos como cristianos al gran acontecimiento que conmemoramos en el Tríduo Pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor. De tal modo que el tercer día de las ferias privilegiadas, hace parte constitutivo de la Semana Santa, y no por eso tiene menos importancia, por eso le llamamos a la Semana Santa, Semana Santa. Desde el Domingo de Ramos, que empezamos conmemorando la entrada del Señor en Jerusalén, su pasión, hasta el Domingo de Resurrección, es una unidad que es completa en sí misma y es cerrada en sí misma. No, porque aquí en Colombia tenemos un caso muy particular, lo comentábamos ahorita fuera de micrófonos, y es que en Colombia tenemos el privilegio de que jueves y viernes santos sean además civilmente días feriados, lo que llamamos aquí festivos. Pero eso es por una tradición histórica de cuando el país era realmente católico, y eso fue quedando. Ahora pues eso tiene un sentido un poquito más comercial. Y eso pues en los países católicos de tradición católica nos sirve para facilitarnos la participación en las celebraciones de nuestra fe. Pero hay muchos países del mundo donde ningún día de la Semana Santa es festivo civil, por así decirlo. Y aún así los cristianos, los católicos, tenemos es feo decir como la obligación, pero qué bueno que tuviéramos la conciencia de saber que si realmente creemos y queremos celebrar el misterio de Cristo, pues deberíamos participar en todo lo que es esa conmemoración fuerte anual de su Pascua. Todos sabemos que la Pascua es el paso del Señor, es el conjunto, es una unidad integral de su pasión, muerte y resurrección, pero hubo acontecimientos previos al inicio de su pasión y acontecimientos posteriores a su resurrección, y eso es lo que la Iglesia celebra en todo el ciclo del año litúrgico. De manera pues que el miércoles santo es también el último día completo de la Cuaresma, por así decirlo. Entonces es una oportunidad también muy grande de verlo como un día penitencial y de preparación. Alejandro, en muy pocos minutos dijo todo lo que habíamos preparado para decir en este programa, y además porque habla muy rápido, pero vamos a ir por partes. Miren, en los programas de ayer y antier, lunes y martes santo, nos acompañó el padre Asdrúbal Rincón, y él nos hablaba de algo que para mí era una novedad y me pareció realmente muy bonito y muy catequético. Nos decía que el lunes santo tenía dentro de una tradición como especial en la Iglesia el título del lunes de la autoridad. El martes santo se llamaba el martes de la controversia, y el miércoles santo no nos dijo cómo se llamaba porque no le tocó el programa, pero el miércoles santo se llama el miércoles de la traición, y hace referencia a lo que nos va contando el Evangelio del día de hoy. El Evangelio de hoy nos pone una vez más dentro del cenáculo. Jesús está en la última cena con sus discípulos, con sus amigos más cercanos, pero hay una frase que es muy fuerte dentro del Evangelio. Una frase que dice que Judas, después de mojar en la misma fuente que Jesús el pan, permitió que entrara el diablo en su corazón y se fue a negociarlo. Por eso se llama el miércoles de la traición. Pero qué bonito también al comienzo de este programa, para luego ir hablando de todos estos temas, preguntarnos qué sentido tiene que hoy nos presente el Evangelio esta escena, o qué sentido tiene que la vida espiritual de la Iglesia nos invite a meditar acerca de una traición. Nancy. Sí, realmente la Iglesia es muy sabia y es madre y maestra, y nos va indicando cómo cada uno de los acontecimientos nos deben de llevar a nosotros buscar la reconciliación. Y si hablan de traición, entonces estamos hablando de que hay alguien en la historia, puede ser tú, puedo ser yo, que vive en esa constante forma de ir traicionando como los principios, la vida de la fe, la vida de la Iglesia, en concreto a Jesucristo. ¿Cómo podemos traicionar? Y estamos comiendo del mismo plato, estamos dentro de la misma Iglesia Padre, ¿cierto? De hecho, incluso hablábamos también de eso a propósito del Evangelio de ayer,
porque decíamos que en todos los personajes de la Sagrada Escritura nosotros nos leemos. Claro, hablamos de que Judas es el traidor, pero en realidad también Pedro negó, los otros discípulos lo abandonaron, Jesús se quedó solo en el momento crucial de su vida, y también nosotros, los discípulos que históricamente estamos con él, en algún momento lo habremos traicionado, a lo mejor nos hemos arrepentido, pero también hemos sido traidores en algún momento de nuestra experiencia de discípulos. Entonces, qué bonito eso que dices, Nancy, porque sí. Sí, padre, y además hay otra cosa, es que el hecho de uno vivir en una vida de fe y una continua, un continuo cuidado de su propio corazón, de su propia mente, es lo que te hace descubrir cuándo he traicionado. Mira, aquí Jesús fue el que le dijo a Judas precisamente que él estaba traicionando, solamente diciéndole, con esa frase que lo que has de hacer, hazlo pronto. Así es. Entonces de una vez se lo dice, él asume que realmente quedó al descubierto, no solamente frente a Jesús, sino frente a la comunidad, y ahí es donde sale y hace el negocio. Pero realmente muchos de nosotros, vamos a analizar parte por parte, cuando tú y yo hemos traicionado habiendo comido del mismo plato donde todos bebemos como cristianos. Que Jesús mismo nos ofrece. Qué bonito, Nancy. Jorge, ¿qué nos puedes decir acerca de esto para la vida práctica? Es decir, este programa lo estamos haciendo y lo estamos escuchando personas que formamos parte de la iglesia, que formamos parte de una comunidad parroquial, pero que lamentablemente muchas veces escuchamos el Evangelio, vivimos la liturgia, pero no transforma nuestra vida, y pasa pues como que perdemos la oportunidad de celebrar vivamente esto que la historia, que la iglesia, que la vida espiritual que Dios mismo nos ofrece. Padre, creo que, y voy a citar algo que decía Alejandro al comienzo de la introducción, esa connotación de ser obligación, ¿cierto?, para los católicos asistir a la Semana Santa y no verlo como una obligación, sino como una experiencia de fe. Ese marco de las vivencias que vivimos a lo largo de la Semana Santa han de ser una construcción precisamente de fortalecer y acrecentar la fe, ¿cierto? Ya usted lo decía, muchas veces vamos a vivir la Semana Santa como si fuese un rito obligatorio y no a vivir precisamente una experiencia de configuración, que es lo que tenemos que vivir en relación con Jesús, ¿cierto? Vivir su pasión, su muerte y su resurrección, y no solamente con él, sino con todos esos acontecimientos, digámoslo así, de los demás actores que ahí participan. En este caso, como el miércoles de hoy, el de Judas, de su rol como tal en el momento de la traición, y que lleva obviamente a Jesús a vivir ya toda esa experiencia que el Padre tenía destinada para él. Es igual, es la pregunta que todos como católicos deberíamos hacernos: ¿cuál es el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros? Y en relación de esa vivencia de la Semana Santa, y desde este miércoles santo que nos está dando ya la víspera para entrar a toda esa celebración del Tríodo Pascual, ¿cuál es el plan de Dios y cómo configuro mi vivencia de vida con esa experiencia de fe que yo quiero encontrarme con Jesús y vivir cada acontecimiento que Él tuvo que pasar en razón de esos otros actores o personajes dentro de la Semana Santa que fueron relevantes precisamente para el plan de salvación? Así es. Ayer en el programa decía alguien algo muy bonito. Ayer eran los personajes del Evangelio Pedro y Judas. El Pedro que iba a negar 3 veces hasta que cantara el gallo, y Judas. Y decía alguien, los dos entraron en una noche oscura de su existencia. Para Pedro la noche terminó con el canto del gallo, porque cuando el gallo cantó, él lloró amargamente su culpa y se reconcilió finalmente con Jesús. Pero para Judas la noche nunca terminó. Y yo creo que pues eso también tiene que significar algo para nosotros, pero esa es una reflexión que cada quien debe hacer. Y yo quisiera también decir algo. Ahorita Alejandro y Jorge han utilizado la palabra obligación, y como todos, pues como con una especie de significado negativo. Cuando nos hablan de obligación sentimos que nos están ofendiendo, y yo pienso que no. Hay que cambiarle la acepción al concepto, porque miren, les pongo este pequeño ejemplo. Una madre tiene la obligación de alimentar a sus hijos. Nancy, usted que es mamá, ¿a usted le daba rabia darle comida a sus hijos?
No, nunca, al contrario. Si me quedaba sin comer con tal de que ellos comieran, esa era la cuestión. O sea, la mamá es mamá. Esa que era cumplir ¿cierto? una Y la obligación que llenaba de responsabilidad. alegría y de satisfacción. Entonces sí, yo no le quitaría la palabra obligación. ¿O usted qué piensa, padre Juan Guillermo? No, no es o sea, es una obligación en el sentido como de respuesta. Exacto. Ha sido tan grande el amor de Dios y lo que estamos viviendo es precisamente el amor de Dios llevado hasta el extremo, que lo único que puedo hacer es tratar de responderle de la mejor manera. Es decir, esta especie de obligación que pondríamos entre comillas es más una respuesta amorosa a Dios, que a pesar de nuestras infidelidades, pues ha sido fiel y ha mantenido su amor para con nosotros. Exacto. Es una obligación de los hijos visitar a sus padres ancianos, pero qué bonito y qué alegría y qué riqueza poder estar con ellos, ¿cierto? Entonces decir que es algo que en realidad no empobrece, sino que al contrario enriquece. La obligación se hace llevadera cuando está acompañada de la convicción. Así es. Y cuando es en ese sentido dialogal como una respuesta a quien tanto me ha dado. Sí, y es que también hay una cosa importante, es que uno obedece en quien confía. O sea, yo le obedezco a quien le creo, yo no le obedezco a quien no le creo, ¿cierto? Entonces, por eso la obligatoriedad que se habla, yo digo, dentro de la iglesia, es porque yo creo, confío en ella y por eso hago lo que hay que hacer. Así tiene que ser. Bueno, yo quiero invitarlos a escuchar esta pregunta y quisiera que Juan Guillermo y Alejandro nos ayudaran a responderla, porque esto implica un poquito también de doctrina. Escuchemos la pregunta. Yo quiero saber qué implica que el miércoles santo sea el último día de la cuaresma. ¿Se debe tener en cuenta algo especial? Ya Alejandro, pues de cierta manera respondió en la introducción a esta pregunta. En sí es el último día completo de la cuaresma, pero la cuaresma todavía no se ha acabado. La cuaresma termina en la liturgia de la iglesia cuando se da inicio en la tarde a la misa vespertina de la Cena del Señor, que da inicio a otro tiempo particular del cual se hablará más adelante, al tiempo del Triduo Pascual. Entonces el espíritu que va envolviendo también el miércoles santo es ese de la preparación a la Pascua, y la mejor forma de prepararnos es escuchando la voz de Dios, irnos poniendo en ese contexto del cenáculo, de encontrar en Cristo, como nos lo va a insistir la liturgia durante todos estos días santos, mirar a Cristo como aquel siervo sufriente en quien se van a realizar las promesas hechas por Dios, signo precisamente de ese amor y de esa fidelidad que se va a sellar de una manera definitiva con la entrega de su amor, con la entrega de su cuerpo, con la entrega y el derramamiento de su sangre, y que va a perpetuarse pues por todos los siglos. Entonces es el miércoles santo, es el día que vamos a tener la ocasión de preparar mucho más intensamente la vivencia de estos días santos. Uno podría decir que el miércoles santo es la víspera del fin de la cuaresma. ¿Se podría decir o sería incorrecto? Pues no es como tan propio decirlo, o sea, no es un concepto que tengamos como tan así, tan temporal. Recordemos también la unidad que guarda toda la Semana Santa en sí, y toda la unidad que concierne el misterio pascual que estamos preparando desde el miércoles de ceniza y que vamos a perpetuar durante todo el tiempo de la Pascua. Entonces es como tratar de conservar esa unidad, ¿cierto? No mirar cuándo termina lo uno y cuándo empieza lo otro, porque naturalmente la misma liturgia, las mismas celebraciones nos van a ir llevando a cada uno de esos momentos como vivencia del único acontecimiento pascual. Yo creo que ahí también, complementando lo que dice el padre Juan Guillermo, habría que tener en cuenta
que hay aspectos muy técnicos de la liturgia que de pronto le competen más a las autoridades en liturgia, pero que para la experiencia de la vida cristiana de nosotros los católicos de a pie, a ver, es muy rico que estemos formados y qué bueno que todos sepamos unas nociones básicas de liturgia, que todos tengamos claro que el miércoles santo es el último día, por así decirlo, completo de la cuaresma, pero que la cuaresma como tiempo, con independencia de que esté enmarcado o metido en una especie de recipiente cronológico, se acaba es al inicio de la misa vespertina de la Cena del Señor el Jueves Santo. No es tema de este día, pero como preguntó la chica que hay que tener en cuenta hoy, si este es el último día de la cuaresma, es muy particular, por ejemplo, que nosotros como que en el colectivo imaginario tenemos que el triduo pascual son jueves, viernes y sábado santo, y técnicamente eso no es así. De hecho, el Jueves Santo no es parte oficial, por así decirlo, formal del Triduo Pascual. La celebración de la Cena del Señor le sirve como de pórtico de entrada, como de introducción o como de presentación al Triduo, a lo que en la liturgia de la Iglesia llamamos Triduo Pascual, es a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Lo que pasa es que la pasión está indefectiblemente unida a la última cena. Por eso pues consideramos que la Eucaristía es un sacrificio más que una fiesta y todo lo demás, pero ese no es el tema de este programa. Para aclarar a la respuesta de la pregunta, la cuaresma no podemos decir que se acaba el Jueves Santo a las 3 o a las 4 o a las 4:30, porque de hecho las parroquias todas tienen un horario más o menos distinto de celebrar esta liturgia, la de la Cena del Señor. Podemos decir que la cuaresma se acaba con el inicio de la misa de la Cena del Señor, por lo tanto su hora varía, es decir, no podemos decir que se acaba un día y una hora específica. La liturgia de la Iglesia supera el tiempo y el espacio y lo cronológico. Para responder, me quedé pensando en la pregunta de ella que decía que hay que tener en cuenta. Y yo creo que si nosotros nos fijamos en la liturgia de la palabra del miércoles santo, aquí todos han aportado cosas muy bonitas sobre eso, es contemplar a Cristo, que ya se va a entregar a su pasión. Creo que lo único que habría que tener en cuenta es que ese momento ya inmediato antes de que inicie propiamente su pasión y su muerte, para luego ir a la resurrección, nos corresponde a nosotros los que lo seguimos y creemos en él, que tenemos que ser la antítesis de lo que le pasó con Judas. De hecho, aquí le estaba mostrando al padre Juan Guillermo hace un momentico en un texto muy bonito que la Iglesia tiene, de explicaciones de la liturgia, que como en contraposición a lo que pasa en el Evangelio, a que Judas ya tomó la valentía diabólica de ir a transar con el Sanedrín una plata, un precio por el Señor, la antífona introductoria del día de hoy es muy bonita. Dice: al nombre de Jesús toda rodilla, la antífona de entrada se llama hoy, al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, porque el Señor se humilló, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces es como para ponernos a nosotros en la conciencia de que aunque lo humillen, lo vendan, lo traten como mercancía, nosotros somos los primeros llamados a reconocerlo como Dios y Señor. Entonces, ¿qué habría que tenerse en cuenta? Que ese día es perfecto para contemplar a Cristo y prepararnos en silencio, sin muchas fórmulas, sin muchos libritos de pronto, pensar en Jesús y en su entrega, y de esa forma ya entrar como con más conciencia, ahí sí, al Triduo Pascual. Yo escucho a Juan Guillermo, al padre Juan Guillermo de Alejandro, que es como la forma como hablan, que antoja pues como no perderse la Eucaristía del miércoles santo en la parroquia, y ojalá no nos perdamos ninguna de las celebraciones de la Semana Santa, porque también no solamente es la Eucaristía, es el ambiente vivo de las parroquias, que en estos días tienen muchos momentos de encuentro para vivir la fe, para honrar a Cristo, para conmemorar su Pascua, y escucharlos a ustedes hablar de esto realmente como que lo sube a uno a las ¿no? Que es el efecto de la liturgia en nosotros, nos llevan al cielo y luego volvemos a aterrizar a la vida cotidiana, y qué bonito como nos lo explican, de verdad que me quedo sin palabras y sin ecos. Sí, solamente una cosita quería como dar de aporte, y es que si vemos que ya es miércoles santo, entonces venimos de todo, de 40 días de reflexión, 40 días de trabajo, de ayuno, de abstinencia, de oración. O sea, llegas a un punto en que ahí ya has sentado ante mi Señor, ante, como quien dice, ante los pies del Santísimo. Ahora sí, Señor, estoy frente a ti.
tuve todo un tiempo de reflexionar, de analizar, de entrar en mi corazón y volver a salir, como quien dice. Entonces es como ya ese momento culmen en que también tú has llegado como al final de un proyecto y al comienzo totalmente de una experiencia resucitada, como dice el canto, y resucitadora. O sea, ya una experiencia totalmente en Dios. Creo que Alejandro motiva mucho con las palabras que dice y yo siento como en sus palabras y en ese eco que hace como una incentivación como desde católicos precisamente a vivir ese triduo pascual que, como dice él, no se concentra propiamente en el Jueves Santo, sino en la pasión y la muerte del Señor, ¿cierto? Creo que la Eucaristía es toda esa antesala que incentiva precisamente en ese contemplar, como dice Alejandro, de configurarnos con el Señor y vivir en una unidad, que creo que era el padre lo que también decía ahorita, de vivir en comunidad, toda esa relación de lo que se vive en ese acontecimiento pascual. Entonces, esa incentivación que se nos da desde la Eucaristía, desde el Jueves Santo, ya terminando pues este miércoles santo, y obviamente parte del Jueves Santo, ese tiempo cuaresmal, pues obviamente la Eucaristía se vuelve como la puerta de entrada precisamente a configurarnos en la contemplación del Señor. Y yo quiero también sumarme a la respuesta de qué se debe tener en cuenta o qué se debe hacer para hacer un recordatorio. Cuando empezó la Cuaresma, seguramente en nuestras parroquias nos entregaron la cajita, que es una alcancía de la Comunicación Cristiana de Bienes. Pues qué bonito tener en cuenta que en el día de hoy o en el día de mañana, incluso el viernes o el sábado, ese dinerito, esas moneditas o billeticos que echamos ahí en la alcancía, que fueron el fruto de nuestras privaciones voluntarias y de nuestra abstinencia, lo pusimos ahí por una razón, y es para compartirlo con los más pobres. No olvidemos llevarlo a su destino, a la parroquia, a la sede de pastoral social, pero no nos quedemos con él. No era una alcancía para nuestro fondo personal, sino para compartirlo con los más necesitados. Y bueno, ya después de esto, que es una cuña publicitaria, yo quiero invitarlos a escuchar otra pregunta. Bueno, yo siempre he sentido que el miércoles santo se invisibiliza un poco dentro de la Semana Santa, entonces a modo general quisiera poder conocer cuál es la importancia del miércoles santo dentro de la Semana Santa. Bueno, en el panorama o en el radar de muchas personas se va quedando como perdido, como un día ordinario, siguiendo, porque también, ya lo dijeron, es un día laboral. Pero qué tan bueno que nosotros tengamos el miércoles santo dentro de todo ese conjunto de la celebración pascual de Cristo, también como un día para ir recogiendo frutos. Ya el padre Diego acaba de hablar de esos frutos que se van a concretizar en la caridad. Recoger frutos también en el ambiente espiritual, cómo ha sido la interiorización en mi vida de la palabra de Dios. Todos estos días santos, a pesar de que no hemos llegado aún a la celebración del Viernes Santo, también nos ponen en perspectiva de cruz, nos ponen la cruz de Cristo de frente, el cristiano de frente al misterio de la cruz. Y yo me quisiera ceñir un poco a la liturgia de la palabra de esta tarde, o de este día santo, y es que de frente a la traición de Judas, que es algo muy duro y muy difícil, ya anunciado incluso en el Antiguo Testamento, más exactamente en el Salmo 40, donde el enfermo está orando a Dios, que sabe que sus enemigos le están deseando lo peor, pero que es el amigo íntimo, aquel que comparte la mesa, aquel que comparte incluso el mismo pan, es el primero en traicionarle. Es una cuestión muy dura humanamente hablando, cómo a pesar del abandono y la traición de los hombres, viene la primera lectura a decir: mi defensor está cerca, y yo endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. De frente a la traición de Judas, Jesús tiene la certeza, como Isaías en el cántico del siervo sufriente, que Dios permanece fiel.
y es una proclamación de esa fidelidad de Dios. Bueno, sería para evaluarnos de frente en mi vida, de frente a la palabra de Dios, a la experiencia que he vivido durante toda la Cuaresma, de qué manera yo he podido sentir también esa fidelidad de Dios en mi vida, de qué manera siento esa presencia de Dios que me empuja, me impulsa a salir adelante para poder hacer su voluntad, aunque muchas veces sea para mí incomprensible y humanamente difícil de realizar. Entonces la importancia va en eso, que ya vayamos recogiendo los frutos de la Cuaresma para poder vivir con toda la entrega todos estos misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Claro pues, teniendo como telón de fondo la realidad de la cruz, que siempre va a estar en la vida del cristiano. Padre Juan Guillermo, sabes que esta misma pregunta nos la hicieron el lunes y el martes santo, y con lo que acabaste de decir yo creo que la respuesta para los 3 días aplica perfectamente. Pareciera como que lunes, martes y miércoles santo, por algo que nos decía ahorita Alejandro, pues por ser ferias privilegiadas, pero finalmente ferias, pareciera como que se hacen invisibles dentro del marco de la Semana Santa, pero es porque finalmente también es porque hemos perdido el horizonte de la cruz. Son días para centrarnos en el misterio de la cruz, para meditarlo anticipadamente, y yo creo que esa respuesta que acabaste de dar, tan bonita, nos ayuda a comprenderlo, tal vez ya no para el lunes y martes santo del año 2023, pero si nos quedamos pensándolo, para todos los demás lunes santos y martes santos y miércoles santos de nuestra vida, tendríamos que entenderlo así. Yo quiero hacer un aporte a lo que el Padre Juan Guillermo y todos estaban diciendo, y es: se han tratado en estos programas los días por separado, pero no podemos perder la conciencia de que estos 3 días están insertos dentro de la realidad de la Semana Santa en general, y que tenemos que verlos también como una unidad. Es como 3 capítulos de una serie, por así decirlo. Es más, 4 si queremos incluir el Domingo de Ramos, o 5 o 6 si vamos a meter el Viernes. Es decir, no podemos como... Sí, podemos analizar cada día, porque cada día tiene una liturgia propia, unos elementos propios, incluso... lo que estamos diciendo aquí, el tema de que son días laborales civilmente, pero la Iglesia, que es madre y maestra, nos ofrece a todos los cristianos como ese tesoro de gracia tan rico en piedad, en devoción popular. Por estos días en todas nuestras parroquias hay sacerdotes confesando, rezo del Vía Crucis. Es tradicional, que creo que en todas partes, pero yo pues que he vivido aquí en Medellín, en todas las parroquias, estos días, lunes, martes y miércoles santo, haya en la noche, después de la misa del final del día, una cosa que se ha llamado ejercicios espirituales para adultos, ahora lo llaman meditación, pues un espacio que la Iglesia nos abre para hablarnos. Y tradicionalmente los sacerdotes se han ocupado como que de convocar a la gente lunes, martes y miércoles en la noche para explicarles el sentido de jueves, viernes y sábado santo. Ojalá no perdamos esa oportunidad. Voy a apoyar al Padre Diego en la cuña. Está bien que la gente trabaja porque son días laborales, pero todos terminan de trabajar a las 6. Entonces todos, por favor, a misa y después a la catequesis, a la parroquia, para poder profundizar en estos temas. Que vayan a la mía. Tenemos ejercicios espirituales a las 7 de la noche. Muy bien. Cuña para la parroquia del Padre Diego. Ayer y antier pasaron. Exactamente. Entonces aprovechemos, ¿cierto? Qué bueno que hoy vamos, ¿cierto? En familia a la parroquia. Y allá hay Pascua juvenil, hay Pascua infantil. Bueno, que ya estoy haciendo como un recuento de todo lo que las parroquias nos ofrecen. Está bien que se trabaje, pero los niños normalmente no estudian, o yo no sé si ya es obligación estudiar, hace tiempo no. Tienen que aprenderse las tablas en estos días. Qué pesado. Pero vea, llevemos a los niños a la Pascua infantil, a los jóvenes a la Pascua juvenil. Los grupos juveniles de las parroquias se esmeran por preparar unas experiencias de fe muy bonitas, muy dicientes. Algunas no, pero la mayoría sí. Entonces, igual el contacto con la parroquia es muy importante. Y bueno, antes de que continúes pues lo que estás diciendo, y aunque seguramente ustedes ya entienden, como lo entendemos nosotros, que lo más importante y fundamental es la participación de los momentos litúrgicos, eso no significa que estos momentos de los que está hablando Alejandro, que son momentos de vida pastoral, no sean importantes. Estos momentos nos preparan para degustar mejor, para encontrarle el sabor a lo que celebramos en la liturgia, porque ir a la liturgia sin saber a qué fuimos, realmente pues nos enriquece, porque obra Dios en nosotros, pero no se siente lo mismo. Ahí me da pie para decir justo lo que iba a decir, y es:
El punto central de las celebraciones de nuestra fe como católicos es la Eucaristía. O sea, si lunes, martes y miércoles, hoy miércoles, hemos de participar en algo, pues muy rico ir al Vía Crucis, pero mejor ir a la misa, y entiéndanme esto bien. Es la Eucaristía lo que nos hace unirnos en la comunión de los santos. En todas partes se rezan Vía Crucis, claro que sí, pero ese sí lo puede usted rezar en su casa. Muy rico asistir al Vía Crucis a la parroquia, pero es mejor asistir a la Eucaristía. Entonces, si uno asiste a la Eucaristía hoy, y si fuimos ayer y antier, nos damos cuenta que vemos a Jesús en un panorama un poquito. La tradición dice que seguramente estos días Jesús los pasó en Betania, donde sus amigos, también incluso el miércoles, y que incluso desde Betania volvía a Jerusalén. Alguna tradición dice que hubo varios episodios que nosotros leemos en el Evangelio, como la maldición de la higuera, y todas estas cosas pasaron estos días cuando Jesús ya tenía conciencia que era inminente lo que le iba a pasar. Y eso lo vemos, lo que conmemoramos el Jueves Santo en la noche, lo del prendimiento y todo eso, que meditamos en ese dolor del Jesús humano que acepta la voluntad de su Padre, pero que como hombre también dice, esto me cuesta, y la forma en que la Escritura nos muestra eso es poniendo la figura de unas gotas de sangre cayendo de la cabeza de Jesús. Imagínense cuánta sería esa angustia. Jesús el miércoles santo está él mismo preparándose para lo que viene, y es lo más grande. Es como cuando muchos, los que son casados, el día anterior del matrimonio deben estar súper nerviosos. Yo creo que Jesús también, porque finalmente era su entrega, es el esposo de la iglesia, y finalmente él mismo, como Dios, sabía bien lo que tenía que hacer y se entregó voluntariamente. Pero nosotros también confesamos que Jesucristo es verdadero hombre, y como hombre tuvo que sentir una angustia muy grande. Entonces este día es especial para acompañarlo en ese sentido, de el Jesús que sabe que tiene que cumplir una misión, pero que como hombre le cuesta un poquito. Yo quiero echar un poquitico para atrás en la reflexión que decía Alejandro, respecto de pronto de una misma escena que se nos presenta como en una especie de serie, ¿cierto? En un capítulo de 3 escenas, lunes, martes y miércoles. Quiero hacer hincapié en la unidad que tiene todo el tiempo de la Cuaresma, y en esos últimos días de la Cuaresma, que ya terminan no hoy sino mañana, antes de iniciar la misa de la Cena del Señor. Y es que la última semana, a partir del 5º domingo de Cuaresma, se pone el relieve en la pasión del Señor. Nuevamente quiero insistir en el sentido de la cruz, y la liturgia muy sabiamente nos va a ir instruyendo y nos va a ir preparando. En estos días, Cristo se entrega en la cruz, y por su pasión, por su victoria en la cruz, pues se van a develar, primero, la gloria del resucitado y el juicio del mundo. Entonces no perder esto de vista. No perder esto de vista con todos los elementos que recubre la liturgia misma y que se nos ofrece como esa meditación y esa presencia del misterio de Dios pascualizante que se hace realidad en el aquí y ahora de la Iglesia, que podemos fortalecer luego de la Eucaristía en algunos ejercicios de piedad, como lo es el Vía Crucis, como es el Rosario, como es algunas meditaciones, pero que la fuente y también la cumbre de nuestra experiencia de vida espiritual durante la Semana Santa sea la celebración de la liturgia, de la Eucaristía, particularmente hoy miércoles santo, de la misa de la Cena del Señor mañana jueves santo, de la celebración de la Pasión del Señor, la adoración de la cruz el Viernes Santo y la gran vigilia pascual el Creo que próximo eso que sábado. toca el Padre precisamente, y lo digo pues desde esta experiencia como católico que se acerca a uno precisamente a los acontecimientos de la Semana Santa, ese valor insistente que nos da el Padre tendría que ser un punto crucial precisamente para los que vamos a tener esa misma experiencia de fe. Porque muchas veces todos estos días y lo que se viene ya para los días fuertes, muchas veces se vuelve espectáculo, ¿cierto? Y se vuelve como un acontecimiento más para el mundo, por procesiones, como estaban hablando de los actos de piedad, y etcétera. Y nos podemos desconectar muchas veces del sentido real de lo que la Semana Santa, y más en ese tríodo pascual, como dice el Padre, de hablar de la configuración que tenemos que tener con Cristo en esa experiencia de cruz, pero también en esa experiencia proyectada a vivir en una resurrección junto con Él. Entonces no quedarnos en el mero espectáculo de lo que nos puede ofrecer,
o de lo que este miércoles santo nos muestra, ¿cierto? De lo que se avecina precisamente en esos días fuertes santos, sino que empecemos a entender qué es la invitación propiamente de esos signos de la Semana Santa que son relevantes para nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento de fe. Y yo creo que incluso hay que hacerle el comentario, porque Jorge lo dice de una manera muy correcta. No es ir a ver qué pasa en la parroquia, eso ya lo han escuchado decir de mí también, no es ir a novelerear, como se dice, en la parroquia, a ver qué monumento hicieron, a ver qué santos sacan a la procesión, porque en realidad la belleza de esto que está ocurriendo, de esta unidad que es la Semana Santa, es una comunidad orando, una comunidad presente en torno al misterio de Cristo, que se entrega, muere y resucita. Eso es lo que estamos viviendo. O sea, no es recordando qué pasó hace 1990 años, aunque así han empezado todos estos especiales, no es recordándolo, sino viviéndolo, actualizando, porque yo soy testigo de lo que está ocurriendo en este momento con el Señor. Sí, ahí era donde yo iba a ir, que en este momento cuando nos dicen a nosotros, le dijeron a los dos discípulos, vayan y preparen la cena del Señor, a nosotros también nos están diciendo, vayan y preparen. O sea, toda la cuaresma fue, estén preparando. Y ahora le dice, vamos ahora sí a concluir como todo esto dentro de algo que es inmensamente gratuito. Soy yo el que me voy a dar a ustedes. O sea, se van a quedar conmigo y van a cenar conmigo y son ustedes a los que son testigos de la fe, los testigos de la esperanza, los testigos realmente, los que han compartido conmigo, los que vamos a celebrar. Y hay algo importante y es que recordemos que veníamos de una pandemia pues terrible donde la gente limitada hasta en las Eucaristías, pues muchachos, vamos a vivir en plenitud. O sea, ese es el tiempo. El tiempo es hoy. Vamos a vivir en plenitud toda esta parte del triduo pascual, con la alegría, con el gozo, que aunque esté la pasión de por medio, está la resurrección que nos va a decir, la vida sigue, la vida continúa, el cristianismo va hasta el final de los tiempos. Entonces, en nosotros, que está esa parte grande como laicos que somos, como laicos, como iglesia que somos, entonces está llamado es como a decirle a toda la gente, no te quedes viendo por televisión, no te quedes escuchándolo por radio. Si tú tienes toda la salud posible, si realmente estás con el ánimo, si realmente tu corazón vibra, pues ve y vívelo. Entonces claro. Ahí te dice, va y prepara, ve conmigo, está conmigo, allá te estoy esperando. Entonces la invitación es para que todos vamos, no nos quedemos en casa. Yo iba a decir eso mismo, pero lo dijo con mucho más entusiasmo Nancy, entonces ya no lo voy a decir yo. Miren, ya se nos está acabando el tiempo de este especial. Antes de darle la palabra al padre Juan Guillermo, yo quisiera invitarlos a escuchar una tercera pregunta que ya la respondimos, pero no quiero dejar que pase por alto y más bien la sintetizamos. Y yo sé que lo que va a decir Juan Guillermo tiene que ver con esta pregunta también. Yo quiero saber el miércoles santo si es importante este día realizar una preparación previa al triduo pascual que se va a vivir en los próximos días. Es una pregunta muy importante y que nos debe ayudar a mirar también como ciertas notas pastorales también para nosotros los sacerdotes. Muchas veces pensamos que la mejor preparación es armar monumentos, sacar obras de teatro, mirar cómo se hace una Semana Santa en vivo, mucha parafernalia y poca espiritualidad. Entonces se le ofrece a la gente, lo decía Jorge hace un momento, mucha obra teatral, mucho drama, mucha actuación, pero poco espíritu. La mejor preparación es la preparación del espíritu, la preparación de la disposición corporal, la disposición espiritual. Es el llamado, por ejemplo, en un día como hoy a acudir a la parroquia, a una oración personal, acudir a la confesión los que de pronto no han podido confesarse para la Pascua. Y para nosotros los sacerdotes e incluso para los que están al servicio del altar, al servicio de la liturgia, una expresión muy sencilla. Miren, ¿qué es lo más solemne? ¿Qué es una celebración solemne? Es aquella
que se parece más a lo que hizo Jesús. Entonces aquí quisiera resaltar, por ejemplo, lo que es la noble sencillez de la liturgia. La liturgia de por sí nos habla, nos hace presente el acontecimiento salvador, nos hace presente a Cristo mismo por su palabra. Es esta la experiencia de vida que nosotros podemos vivir en el aquí y en el ahora, saliéndonos del tiempo y del espacio. No es simplemente quedarnos con hace 1990 años aconteció esto. Hay un dato histórico, pero más allá del dato histórico, la liturgia tiene la capacidad de romper el tiempo y el espacio y de traerlo al aquí y al ahora. ¿De qué manera puedo yo entonces vivir aquí y ahora a Cristo que se me presenta? Yo estoy en esta noche en el cenáculo con Cristo. Estoy viviendo ese acontecimiento de la traición. Me estoy preparando también para mañana recibir ese memorial de su cuerpo y de su sangre. Y voy a ir con Él a la cruz y con Él voy a resucitar. Entonces, la mejor preparación es una preparación en espíritu y verdad, como lo dice el Evangelio de San Juan. Qué bonito, Padre Juan Guillermo. Miren, yo les voy a contar esta experiencia, es de mi parroquia. En mi parroquia desde hace muchos años existe la tradición de que en los últimos días de la Cuaresma se hace entre toda la comunidad una colecta para comprar las flores del, entre comillas, monumento. Lo llamamos tradicionalmente monumento, pero es el altar de la reserva eucarística. Uh-huh. Y todo el mundo participa de esa colecta, o sea, no hacer la colecta es como no vivir la Semana Santa prácticamente. Pero hacíamos una reflexión con los grupos pastorales y la compartíamos con la comunidad. ¿Qué sentido tiene hacer una colecta si la mejor colecta es ir allá y estar presente? O sea, la colecta es la comunidad que se congrega. Yo me sumo a la explicación que acabó de dar el Padre Juan Guillermo diciendo esto. Una forma de prepararme para vivir el Triduo Pascual es disponer en ir a pedir el programa parroquial de las celebraciones, ponerlo en la mesa de la sala de mi casa o en un lugar que yo tenga cerca de mi vista y prepararme para ir a todo lo que yo pueda. Disponer ya el tiempo y el horario para ir presencialmente a estar y a vivir activamente. Muchos nos preguntan, yo creo que a los padres, a todos nos preguntan, Padre, ¿en su parroquia es la Semana Santa en vivo? Sí, claro, en vivo y en directo, venga, en primera fila, en segunda, en la quinta, parado en la puerta, en el atrio, le ponemos corneta para que viva la Semana Santa en vivo. Pero Semana Santa en vivo no es flagelando y crucificando a don Juan de Dios que tiene 90 años, pero que lo han crucificado toda la vida. No, eso no es una Semana Santa en vivo. Y pues suena caricatura, pero es que así debe ser, ¿cierto? Debe ser la Semana Santa, pero vivida en comunidad. Esa es la Semana Santa en vivo. Repetí mucho la misma expresión. No sé si alguien quiere agregar algo más para terminar este programa. Sí, yo quiero solamente terminar con algo y es decir que la mejor preparación es la reconciliación que tengas. Si has llegado reconciliado a celebrar la Eucaristía, has llegado con todas. O sea, en este momento, la mejor propuesta es, como dice el Padre y han dicho todos, Jesús enfrente mío, frente a la cruz, conectarme con Él, hablar con Él, decirle todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero, y luego buscar tu sacerdote de confianza o tu padre espiritual o el sacerdote de la parroquia que le hace que te conozca y le tengas que estar diciendo siempre los pecados y él ya sabe que hasta qué le vas a decir. Pero lo principal es que tengas de verdad un corazón limpio, un corazón sano, un corazón tranquilo. Tal vez en sufrimiento no sabe porque todos podemos tener muchos sufrimientos y por eso lo del Viernes Santo siempre se llene, pero realmente cuando hay un corazón dispuesto, reconciliado, será la mejor forma de comenzar una celebración. Qué bonito, y es uno de los mandamientos de la Iglesia, ¿cierto? Confesarse al menos una vez al año, ojalá en este tiempo en el marco de las celebraciones pascuales. Bueno, hemos llegado así al final de este especial del día miércoles santo. Yo de nuevo quiero agradecer a Jorge Mario, a Nancy, a Alejandro y al Padre Juan Guillermo por habernos acompañado
y ayudado también a comprender un poco más el sentido de lo que hoy la Iglesia celebra. Recuerden que este especial pueden escucharlo también en el canal de Spotify de la Arquidiócesis de Medellín. Un abrazo muy fuerte para todos nuestros queridos oyentes y también a aquellas personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes a través de la Alianza Pastoral de Radio Católica de la Arquidiócesis de Medellín. Yo soy el Padre Diego Alejandro Díaz y les envío a todos ustedes un fuerte abrazo. Caminemos hacia la Pascua, una invitación a celebrar en comunidad y desde nuestras parroquias esta Semana Santa. Realización: Arquidiócesis de Medellín, con el apoyo de la Alianza Pastoral de Radio Católica Arquidiocesana.